Buenos días, profesora. En el día de hoy le voy a hablar sobre la reforma agraria. La reforma agraria ha sido uno de los procesos más trascendentales y controversiales de la historia republicana del Perú. Implementado oficialmente en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco y Alvarado, esta reforma tenía como objetivo principal poner fin al latifundio y redistribuir las tierras agrícolas entre los campesinos, en un intento por corregir siglos de desigualdad social y económica en el campo. El tema del régimen La tierra para quien lo trabaja reflejaba una intención revolucionaria de empoderar a los sectores rurales y construir una nueva estructura social basada en la justicia y equidad. Sin embargo, más allá de sus nobles ideales, la reforma agraria dejó una huella profunda y antigua en la sociedad peruana. Algunos la consideran un acto de justicia histórica, mientras que otros la critican por su impacto negativo en la economía agrícola y la producción nacional. Y siguiendo con el tema, le paso con mi compañero. Continuando con la exposición, en esta oportunidad voy a presentar la posición crítica frente a la reforma agraria. Hoy voy a explicar por qué no consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto de vista social, económico y político, a pesar de tener como objetivo la justicia social. En la práctica, sus resultados generaban problemas estructurales que soluciones duraderas. Desde un punto de vista político, podemos decir firmemente que esta reforma implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó debilitar el poder de los grandes terratenientes y fortalecer al Estado en el ámbito rural. Asimismo, cabe mencionar que esto se aplicó de forma autoritaria, sin la participación real de las comunidades campesinas. En lugar de empoderar al campesino, se creó una dependencia del Estado. Esto provocó la inestabilidad política y la polarización ideológica, generando desconfianza en las instituciones. Económicamente se desmantelaron unidades productivas que, aunque estaban en manos de pocos, eran eficientes. Las tierras fueron redistribuidas. Esto provocó una caída en la productividad agrícola, abandono de tierras y una crisis en el sector agropecuario. Como consecuencia, también aumentó la migración del campo a la ciudad y con ella la informalidad urbana. En el aspecto social, si bien se eliminó el sistema de servidumbre, muchos campesinos no recibieron títulos de propiedad individual, lo que les impidió acceder a créditos o invertir en sus tierras. Además, la forma en que se distribuyeron los recursos generó conflictos internos en las comunidades. Todo esto generó un fuerte desencanto social y alimentó discursos raciales en años posteriores. A continuación, mis compañeros detallarán y mencionarán argumentos que defiendan nuestra postura. La reforma agraria no fue beneficiosa. La reforma agraria no fue beneficiosa y tenemos estos tres aspectos. Tenemos al aspecto político que se basa en idealizaciones, tenemos al aspecto económico que podríamos definir de que el Perú quedó en bancarrota y tenemos al aspecto social. En el aspecto social, Velasco nos decía bajo su criterio que la tierra era de quien lo trabaja, más no de quien lo posee. Esto nos da a entender de que el campesino podría apropiarse de las tierras. Y acá tenemos a la ley Reforma Agraria, que tuvo tres objetivos primordiales, que uno de ellos era mejorar la productividad de la agricultura. Tenemos también a eliminar la clase terrateniente y eliminar el descontento social. Esto, al darle las tierras a em, al darle estas tierras a los campesinos no tenían esa capacidad de poder asumir ciertos roles, en el cual la reforma agraria no procedió, afectando el aspecto político y sobre todo el aspecto económico. Tomando como relevante el aspecto político, la reforma agraria en 1969 no fue beneficiosa de manera integral. Aunque, bueno, se buscó una transformación en el campo peruano, en realidad fue utilizada como estrategia en el gobierno militar de Juan Velasco.
para concentrar el poder y legitimar su régimen autoritario. En lugar de promover una reforma inclusiva o fortalecer la democracia, lo que se buscó fue desmantelar el poder de los terratenientes, sino ofrecer una representación política. El historiador Antonio Zapata, bueno, señala que esta reforma fue un acto profundamente político, diseñado para eliminar la clase terrateniente como grupo de poder y asegurar el control del Estado en lo que sería sectores populares del campo. Esto nos da a entender que la reforma no nació como consecuencia en consenso nacional o de un proceso democrático, sino como una herramienta de control por parte del Estado. También, la aplicación autoritaria de la reforma impidió el desarrollo de organizaciones campesinas autónomas, reprimiendo otras formas de participación política. Al no promoverse espacios de diálogo, generó un clima de desconfianza hacia el Estado, dando como consecuencia se deshabilitó la institucionalidad del ámbito rural y se dieron precedentes negativos que afectaron la estabilidad política del país en los siguientes años. Bueno, luego de haber escuchado los argumentos que defienden nuestra postura, yo voy a presentar la conclusión. Bueno, en conclusión, nosotros como equipo no consideramos que la reforma agraria haya sido beneficiosa en diversos aspectos para el país. Por un lado, tenemos en el aspecto social que el hecho de que los campesinos lograran beneficios significativos, por ejemplo, como el reconocimiento por su trabajo, originó una turbulencia política. Así como en el sentido político, se centraron más en sus ideologías y en los intereses autoritarios que en el desarrollo integral de la nación, dejando un poco de lado la democracia participativa y concentrándose el poder en las manos del régimen militar. En ese sentido, nosotros recalcamos que la reforma agraria trajo consigo una disputa de un conflicto de intereses, debido a que por un lado se buscaba la igualdad y el respeto por el trabajo de los campesinos. eh, por otro lado, el poder veía esto como una amenaza hacia sus propios beneficios y velando más por sus intereses. Y por lo consiguiente, no se podía lograr un desarrollo y progreso nacional. Ahora le doy paso a mi compañero que va a hablar un poco sobre las reflexiones sobre la reforma agraria. Después de analizar la reforma agraria desde los puntos político, económico y social, es claro que se buscó la justicia para el campesinado, pero que los resultados fueron contradictorios. Es cierto que se eliminó la clase terrateniente y también se logró devolverle la dignidad a muchos trabajadores del campo. Lo que sucedió por otro lado es que hubo mucha inestabilidad política, hubieron nuevas frustraciones y también hubo una fuerte caída en la productividad agrícola. Como dijo el historiador Antonio Zapata, la reforma agraria no fue una reforma como tal que fue nacida del consenso, sino que la reforma agraria fue más bien una herramienta del régimen militar para consolidar el poder. Y esto es claro porque se eliminó el diálogo, se impuso la ideología y en lugar de fortalecer el tejido político, más bien se debilitó. Esto nos deja una clara enseñanza, y es que cuando se quiere imponer un cambio importante, no se debe hacer desde arriba, sino que debe de hacerse con participación real de las personas y debe de tomarse en cuenta quiénes serán los verdaderos protagonistas del cambio y debe, por supuesto, de hacerse con una planificación correcta.